por su participación. Estamos empezando un evento organizado por la Red Peruana de Evaluación, específicamente el grupo de trabajo sobre monitoreo y evaluación, crisis humanitarias y violencias. Nosotros estamos hemos organizado esta mesa redonda para discutir experiencias específicas de evaluación en el marco de la pandemia. Por eso le hemos llamado experiencias con situaciones reales y soluciones posibles. En esta ocasión nos están acompañando 4 expositores: Patricia Mostajo, Jorge Noriega, Emma Rotondo y Janet Salvador. Luego voy a hacer la presentación de cada uno. Vamos a intentar responder 4 preguntas que nos parecen importantes para diseñar e implementar una evaluación en el marco de la pandemia. Primero, ¿cuáles fueron los principales desafíos en los aspectos metodológicos y de diseño de la evaluación? ¿Cómo lo superó? ¿Qué aspectos fueron innovadores en la evaluación? Segundo, ¿cómo aseguró que la selección de la muestra en los estudios tanto cuantitativos y cualitativos mantengan la calidad? ¿Cómo abordaron el trabajo de campo? ¿Qué problemas se presentaron y cómo se superaron? ¿Cómo se aseguró la calidad de los datos? Y por último, ¿cómo incorporaron los aspectos de la pandemia? Por ejemplo, los temas de morbilidad, mortalidad de los beneficiarios, las zonas con mayor o menor afectación de la pandemia, la salud mental y su vinculación con los resultados de las intervenciones evaluadas, la rotación del personal, la migración de los informantes. Frente a todo este panorama, si se plantearon recomendaciones específicas por el tema de la pandemia y otros cambios en el contexto que pueden haber afectado la intervención. ¿Cuál va a ser la dinámica? Voy a hacer cada una de las preguntas y voy a invitar a los expositores para que las respondan. Como les mencioné, las personas que están participando son Patricia Mostajo. Patricia es directora del proyecto de USAID, Monitoreo, Evaluación y Seguimiento para la Sostenibilidad, MELS. Es economista de profesión, diplomada en demografía y estudios de doctorado en salud pública. Tiene experiencia en los últimos 15 años en la dirección de proyectos de evaluación y sobre sistemas y políticas de salud. Jorge Noriega es licenciado en Sociología, tiene una maestría en Gestión y Organización para el Desarrollo de la Universidad Católica del Perú. Es consultor con más de 35 años como experto en evaluación de impacto y diseño de planificación de proyectos y programas, así como en la gestión de la calidad de los datos. Implementó sistemas de monitoreo virtuales y actualmente trabaja en DESCO. Participó en más de 300 evaluaciones nacionales solicitadas por agencias de cooperación internacional o entidades públicas. Emma Rotondo es antropóloga social y consejera en logoterapia. Tiene 30 años realizando evaluaciones de proyectos y programas sociales y facilitando procesos de desarrollo de capacidades. Actualmente se enfoca en el monitoreo y la evaluación de programas de derechos humanos, crisis humanitarias, género y violencias. Es miembro de la directiva de la Red Peruana de Evaluación y co-coordinadora del grupo de trabajo de RELAC sobre monitoreo, evaluación, derechos humanos y crisis humanitarias. Janet Salvador es una evaluangelizadora. Es evaluadora mexicana y promotora de la cultura de la evaluación. Está comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades y competencias de evaluación de quienes se inician en el mundo de la evaluación. Es maestra en finanzas, especialista en evaluación integral de programas y políticas de desarrollo social. Dicho y esto vamos a iniciar esta mesa redonda. Primero, quiero mencionarles que Patricia Mostajo va a presentar un catálogo de diferentes documentos que se han orientado a ser guías y a dar lineamientos de monitoreo y evaluación en la pandemia.
Cuando diseñamos esta mesa redonda, una de nuestras inquietudes en el grupo de crisis humanitarias era, hay mucho documento que te dice cómo hacer, pero nos pareció interesante por eso contrastar con lo que han realizado. Entonces, en esta oportunidad, Patricia va a presentar este catálogo en el cual dice cómo hacer las evaluaciones en pandemia. Adelante, Patricia. Me avisas cuando pase la página. Ok, gracias, Susana. Primero empezar contándoles que este catálogo de recursos de evaluación y seguimiento se desarrolló en el marco del proyecto Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje para la Sostenibilidad, que es un proyecto de USAID. Se desarrolla en Perú, empezó en el 2019, termina en 5 años, y tiene un componente importante de desarrollo de capacidades. Como parte de ese componente de desarrollo de capacidades, se está pensando, en primer lugar, en lo que son los implementadores de proyectos de USAID. USAID tiene en Perú más de 70 actividades bajo 3 líneas de trabajo: desarrollo alternativo, gobernanza y sociedad civil, y cambio climático y medio ambiente. Y este grupo de socios, este grupo de implementadores es como la población objetivo de esta intervención catálogo de recursos. Sin embargo, es de una utilidad más amplia en cuanto a interesados, y por eso pensamos que era importante presentarlo en esta reunión. Es un documento que está en elaboración. Tenemos ya una base de datos bastante avanzada, que es la que presentamos hoy. Están recibiendo en sus correos electrónicos o en este chat del Zoom el documento en sí, el documento en el estado en que se encuentra en este momento, porque también queremos recoger la opinión sobre el documento. Entonces, Susi, si pasamos a la siguiente. ¿Qué es el catálogo? O sea, el catálogo es un conjunto de recursos de información que ha sido diseñado siguiendo ciertos criterios técnicos, ¿no? Para que los documentos incorporados tengan un valor para evaluadores, para gente que hace monitoreo y seguimiento, y en general para la comunidad. El marco, el contexto es la evaluación en tiempos de COVID. ¿Qué es lo que se ha publicado? ¿Qué es lo que se ha escrito? ¿Qué es lo que se ha presentado sobre seguimiento y evaluación en estos 2 últimos años tan difíciles? La idea es que facilite el acceso a información organizada, porque permite la búsqueda de estos recursos de información a través de todos sus descriptores, que voy a comentarles un momento más. Los documentos han sido seleccionados por su aporte técnico. Una persona especializada en revisión bibliográfica fue contratada para ese propósito. Se hizo una revisión de la cobertura temática para ver si es que realmente estaba abordando las formas de evaluación en este contexto o experiencias de evaluación y seguimiento. El autor es reconocido, el contenido está organizado de acuerdo a una publicación aceptada por la comunidad intelectual, tiene resumen, tiene índices, tiene cuadros, tiene imágenes, bibliografía, y tiene posibilidad de actualización. Han sido recogidos recursos en inglés y en español, y todos son de acceso abierto gratuito. Entonces ofrecemos el vínculo al documento o a la página web donde se encuentra. El siguiente, por favor. ¿Cómo se diseñó y se desarrolló? Este es un diagrama grande sobre la cadena documental para poder hacer la búsqueda, el análisis y la presentación de los documentos, ¿no? Entonces se trabajó primero a partir de una política de selección de la cual le hablé, qué criterios debían de cumplir los documentos para ser incorporados. Luego se procedió a hacer el análisis mismo del documento,
la descripción bibliográfica y el análisis de contenido. Se preparó un resumen de cada documento, es un resumen de no más de 200 palabras, pero que da una idea de su contenido, y luego viene el momento en el cual estamos, que es de qué manera lo organizamos para facilitar la búsqueda de los recursos. Entonces ahorita está en formato de catálogo, lo vamos a poner a disposición como base de datos. También puede generar boletines para ver sobre los avances, novedades, cómo están evolucionando, y transformarse en directorios. La última transparencia, Susi, por favor. ¿Qué tiene en este momento el catálogo, ¿no? Hablemos de resultados y aplicación. El catálogo se ordenaba en 3 colecciones. El seguimiento, evaluación y aprendizaje en tiempos de COVID, que es la primera gran colección. La otra es retroalimentación del beneficiario, y otro grupo que contiene algo, los 2 tipos de contenidos, ¿no? Evaluación en tiempos de COVID y cómo participa el beneficiario cuando retroalimenta, cuando da su feedback al recojo de información. Hay 113 recursos en total, 73 están en formato PDF, ya están descargados de tal manera que cuando la base de datos esté disponible puedan ser fácilmente descargados. 79 han sido publicados en el 2020. Claro, fue el año más difícil de la pandemia. Esto demuestra un esfuerzo importante en la sistematización y organización de evaluaciones. La mayor parte son documentos metodológicos y conceptuales. Hay 87 sobre recolección de datos. Quizás la recolección de datos fue el elemento que más cambió, ¿no? durante la pandemia. Diseño se mantuvo, análisis y organización de información también se mantuvo, pero fue la recolección de datos lo que cambió, y 30 sobre aspectos éticos. Y esto es clave porque nos habla de la importancia que la comunidad de evaluadores está dando a la parte técnica, ¿no? Clave en este contexto, donde la recolección de datos no se hace de la manera convencional de acercamiento entre el evaluador y el informante, con todos aquellos protocolos de cuidado ético respecto al recojo de información. Sobre el tema de evaluación, hay 76 recursos, 66 en inglés, 10 en español. Esto nos habla también de una limitación respecto al idioma. De un lado nos exige a ser bilingües, de otro lado nos obliga a pensar en que los documentos en inglés tienen que traducirse. Y creo que ese es un desafío para la comunidad de evaluadores y un trabajo que tenemos pendiente. 45 están en PDF, 65 publicados en el 2020, 43 de 76 son sobre recolección de datos, ¿no? Y entrando ya a los resúmenes específicos de estos documentos, cuando hablan de recolección de datos hablan de todas aquellas formas que se han usado para recoger datos durante la pandemia: el teléfono, el WhatsApp, el Zoom, mensajería, los cuestionarios en línea. Entonces es un bagaje interesante de información y recomendaciones sobre el uso. 7 son sobre aspectos éticos, ¿no? Y 5 sobre gestión de la evaluación. Entonces esto para que tengan una imagen, ¿no? Sobre el tema que se está recogiendo y la producción que hemos tenido en este tiempo. Como les dije al principio, van a recibir el documento, y como es un documento en construcción, un trabajo en construcción, y se va a poder seguir alimentando, al final de esta sesión les quiero dejar unas preguntas porque nos interesa conocer sus opiniones y de qué manera podríamos hacer llegar esto a una comunidad más grande, y de qué manera podemos recoger las contribuciones. La idea es que todos puedan alimentarlo,
¿no? Se pueda alimentar abiertamente, así como se pueda publicar y ampliar su difusión. Entonces, hasta aquí yo con el catálogo. Quizás haya más preguntas más adelante. Gracias, Patri. Entonces, en el orden que les mencioné, la primera pregunta es ¿cuáles fueron los principales desafíos en los aspectos metodológicos y de diseño? ¿Cómo los superaron? ¿Qué aspectos fueron innovadores en la evaluación? ¿Sí? ¿Jorge? Pensé que comenzaba Pati. ¿No? No. Ya, entonces, que continúo yo. ¿Está bien? Sí. Ya, entonces voy a compartir mi pantalla. A ver, ¿dónde está? ¿Sí? Ponte. Ahora sí, se ve mi pantalla, ¿no? Sí se ve. Sí. Ya, ahora. Ya, entonces, bueno, sobre esta primera pregunta yo me voy a, bueno, y también las otras, me voy a basar en dos experiencias que tuve prácticamente en el periodo de la pandemia, ¿no? 2020 y bueno, hasta ahora, 2021, ¿no? Que me sirvieron en realidad para desarrollar la exposición que hice en México, pero ahora tiene más fundamentos, ¿no? Más gráficos, todo lo demás, porque me obligaron a hacer presentaciones sobre lo que había hecho y sobre las evaluaciones, y entonces ahora ustedes van a ver lo último que avanzaba, ¿no? Sobre los desafíos en los aspectos metodológicos y de diseño, ¿no? De todas maneras, creo que ha sido un desafío para incorporar herramientas evaluativas virtuales, ¿no? Para las personas o equipos que trabajan, para algunos más y para otros menos. Obviamente algunos que manejamos mejor herramientas virtuales, herramientas computacionales, informáticas, de repente es menos, ¿no? Pero para otras personas sí era bastante difícil. Y esto además es innovador en el sentido de que tú te acercas a la población pidiéndoles que ellos también participen en este proceso virtual, ¿no? Y de esta manera encontrar evidencias verificables y contrastables, como corresponde a todo proceso evaluativo, ¿no? O sea, utilizar nuevas herramientas innovadoras, pero manejando siempre los criterios evaluativos, ¿no? Ciertamente es estar en un nuevo ambiente de crisis, impredecible, con complejidades, porque siempre en el proceso evaluativo se daban cambios que uno necesitaba rápidamente decidir qué iba a hacer, o con el funcionario público o con la población, ¿no? Que el funcionario público no podía comunicarse, que la población tampoco podía, a pesar de que les iré contando qué cosas previamente hice, ¿no? Entonces, además, en un contexto, yo evalué un contexto, en el caso de Lima, en un contexto donde la juventud estaba haciendo movilizaciones, ¿no? Entonces, yo ya había acordado con ellos y de repente me decían, mire, está bien la evaluación, señor Noriega, disculpe, más tarde. Chao. Entonces, hay que establecer las interdependencias en el sistema de esferas de ciudadanos. Me refiero a esferas de ciudadanos a que cuando uno interviene en evaluaciones, no es solamente el individuo, es el individuo, su asociación y las múltiples asociaciones que existen en los espacios. Y también las esferas públicas, me refiero a que no solamente es el funcionario, sino su área de gestión pública, digamos, su actoría política, ¿no es cierto? Y sus relaciones con otras esferas públicas, ¿no? Entonces, donde hay obviamente
intenciones conocidas y no conocidas, ¿no? Entonces, uno tiene que ir recreando todos estos para encontrar estándares únicos o repetitivos en diferentes niveles de los múltiples sistemas, ¿no? Entonces, todo esto requiere un trabajo y pensamiento más sistémico. Eso obliga a elaborar nuevo tipo de herramientas, retomando las antiguas, pero nuevo tipo de herramientas para establecer relaciones, ¿no? Para esto se requiere, ¿no?, mantener la calidad de la relevancia, el pensamiento evaluativo, sistémico, adaptativo, siempre ser más flexible, iterativas en el sentido de ver qué cosas se van repitiendo, entonces qué va alcanzando progresivamente objetividad en las entrevistas, reuniones y en las encuestas también, ¿no? Acá me parece que este aspecto es muy diferente antes, ¿no? El evaluador tiene que ser bien proactivo. ¿Por qué? Porque él tiene que ir, tiene que comprender y describir todo el sistema. Porque no va a estar prácticamente, digamos, en la visita física, ¿no?, como antes. Esta es una visita virtual. Entonces tiene que comprender y describir todo el sistema ya en donde tenga ese manejo, sus componentes, en las conexiones del espacio, donde se evaluará. Y por otro lado, también generar confianza y flexibilidad en las relaciones remotas, ¿no? Tanto el que hice para Lima como el que hice para Vivida, ¿no?, que son para diferentes agencias, ¿no?, agencias alemanas, agencias españolas, agencias norteamericanas. Previamente, la necesidad de generar confianza y flexibilidad en las relaciones remotas era bien importante, ¿no? O sea, presentarse, quién eres, de dónde vienes, después también presentarse a la otra persona, ¿no? Porque no estás en la presencia física, ¿no? Eso para mí ha sido fundamental en las dos evaluaciones, ¿no? Otra cosa es determinar equipos y técnicas y capacidades accesibles de plataformas. Identificación con mapas detallados virtuales en el ámbito evaluado. O sea, uno puede pensar desde su propio conocimiento que determinadas plataformas son las más adecuadas. Para la población no, de repente para el equipo que va a actuar, contigo no, entonces tienen otros, y todo eso hay que compatibilizar, ¿no? Entonces está para salud y para todo sistema remoto con la población, ¿no? Factores claves, instituciones y equipo y proyectos requieren mejores condiciones. Ellos tienen mejores condiciones, ¿no? Pero también hay otras exigencias, tanto tecnológicas como exigencias de bioseguridad, ¿no? Ahora, en los procesos previos a las evaluaciones, tuvimos que decidir qué niveles de exigencias de bioseguridad iba a haber tanto para la persona que iba a realizar la evaluación o para las personas que finalmente se decidía que iban a hacer las entrevistas, ¿no? En todo caso, si era demasiado riesgoso, no se iba y simplemente todo se actuaba virtualmente, ¿no? Pero si se podía ir, había normatividad de bioseguridad que también lo tiene el Ministerio de Salud y tenía que ser aprobado por el Ministerio de Salud, que además tiene un supervisor que es el de bioseguridad, ¿no? Ahora les voy a enseñar cosas como eso, ¿no? Capturar información secundaria de diferentes fuentes virtuales que permitan tener acceso relevante del contexto y contrarreferenciales básicas del proyecto, ¿no? Muchas veces ya los proyectos que se han iniciado antes de pandemia o incluso en pandemia realmente adolecen de toda una información más completa de dónde está actuando, ¿no? No solamente por eso, sino porque ya a veces su propia gente ha ido a trabajar, se ha infectado, ha salido, ha entrado otra persona, ¿no? Entonces, situación compleja realmente, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de Lima, ¿no? Cuando evalué Lima, la zona sur de Lima, me dieron información de Villa El Salvador,
de 3 distritos de la zona sur, ¿no? Yo indagué información secundaria a través del Ministerio de Energía y Minas, del MINAM, del INGEMIT, del Ministerio de Energía y Minas, porque en algunas informaciones que tenía, decían los beneficiarios que también habían tenido apoyos de empresas mineras. Yo decía, ¿cómo? ¿En Lima, empresas mineras? Pues, ¿qué relación hay las empresas mineras con esta zona, ¿no? Y este mapa que les estoy enseñando lo tuve que hacer, ¿no? Utilizando el Google Maps, también, ¿no? El Google Earth, toda la información del MINAM y también de la Ministerio de Energía y Minas, superponiendo información donde, o sea, uno se da cuenta que al ladito nomás de Lima había un área de conservación regional en Lima que pocos conocen, que recién el PNUD está haciendo su plan estratégico, y por otro lado, al ladito están las mineras cementeras, ¿no? Que cada vez van avanzando más a la ciudad, van avanzando más a la ciudad. Esta información fue clave, digamos, para entender cómo se movía esta población. Donde está marcado en rojo es donde intervenía el proyecto, ¿no? Y por qué yo decía que son barrios urbanos. Ellos le llaman generalmente barrios urbanos, pero no, son barrios urbanos vulnerables en Lima, y hay también categorizaciones nuevas de la ONU con el Hábitat 3 para este tipo de zonas urbanas, ¿no? Que hay que incorporar. El otro aspecto es sobre pobreza, porque también este proyecto se suponía que con su intervención iba a trabajar mayores capacidades en la juventud, darles mayor conocimiento sobre el manejo del medio ambiente y ver cómo podía ir superando su pobreza, sus deficiencias ambientales, ¿no? Entonces, ahora hay mapas mucho más detallados, por ejemplo, este es Villa Salvador, ¿no? Y hay mapas detallados incluso de las cuadras. O sea, ahora yo puedo saber en qué cuadra hay más o menos pobreza y cómo ha cambiado esa pobreza más o menos y por qué el proyecto. Entonces tú le preguntas, ¿por qué estás interviniendo en este distrito donde estos niveles de pobreza son escasos, cuando en otros lugares del distrito hay mayor pobreza y tú no estás interviniendo, ¿no? Preguntas, ¿no? Esto es también en San Juan de Miraflores. Ustedes pueden ver los cambios en la pobreza. O sea, cuando tú tienes la data general del INEI, el INEI te dice que estos 3 distritos tienen menos niveles de pobreza. Pero si tú vas al detalle que necesitas para el trabajo, te das cuenta los niveles de desigualdad que están alcanzando estos distritos, ¿no? O sea, al interior del distrito se comienza a desarrollar una desigualdad importante y por lo tanto hay sectores con mucho o altos recursos económicos y otros con bajísimos recursos económicos y altos niveles de vulnerabilidad que están básicamente en los cerros, ¿no? Entonces el proyecto actuaba en algunas laderas y en algunos casos en cerros. Entonces eso podría explicar. Bueno, la otra cosa son las municipalidades y su economía, ¿no? Jorge, si paramos acá y damos el pase para la primera pregunta para que conteste Amy y Janet, y luego complementas en la segunda pregunta, ¿te parece? Ya, acá con esto cierro, ya con esto cierro. El otro caso que vi era el de vida, que tiene que ver con proyectos con operadores, ¿no? Y que no tenían mucha información detallada, y también me obligó a elaborar información a través de la información que hay en el INEI sobre el mapa de pobreza, sobre la desigualdad, y ya por ahí te decía por dónde iba el proyecto también, o dónde podía mejorar también el proyecto, ¿no? Eso tú lo puedes hacer, pero si es que manejas esta información georreferenciada, ¿no? Hasta ahí me quedo, ya. Sí, listo, salgo de la pantalla, ¿no? Ok, gracias. Listo. Okay. Bueno, gracias. Sí. Gracias. Yo voy a responder entonces esta pregunta. No voy a pasar PowerPoint, sino
simplemente voy a contarles. Bueno, responder la pregunta de cuáles fueron los principales desafíos en los aspectos metodológicos y de diseño, cómo se superaron y qué aspecto fue innovador en la evaluación. Ante todo, yo me voy a referir a una evaluación reciente, se terminó hace unos 2 meses, que tiene que ver con el desarrollo de capacidades para múltiples actores, pero que son actores que han pasado por problemas en la pandemia y que representaron un desafío el poder ubicarlos. Me refiero a personal de salud, me refiero a alumnos y alumnas de secundaria, de colegios que habían comenzado ya clases, a docentes de aula, y sabemos de todas las dificultades que hay para poder abordar a los docentes, a los y las docentes que realizan sus actividades a distancia, padres, madres y de familia, y un quinto grupo de actores eran funcionarios y funcionarias de gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces era todo un desafío poder abordar a este grupo de actores en un tema que además no era muy sencillo, porque trabajaba educación sexual, abordando los temas de derechos humanos y de diversidad. Y cuando hablo de educación sexual, se trabajaba de cómo se habían ido deconstruyendo una serie de mitos, de creencias, de miedos, de situaciones muy personales. Entonces, el desafío era a este grupo de actores que además están muy ocupados en tiempos de pandemia, que habían rotado también, porque generalmente hay una gran cantidad de personal, tanto de primera línea como personal de salud me refiero, docentes o digamos también autoridades, pero lo que hicimos fue primero hacer un diseño de evaluación que considerara justamente el poder abordar y tratar de que nadie quedara fuera. Entonces, lo que hicimos fue aquilatar que lo que necesitaba, teníamos además gran cantidad de información, digamos que había sido levantada por el proyecto, pero requeríamos verificar los cambios desde la perspectiva de las personas, ¿sí? Para todos este grupo de actores. Entonces, diversidad de actores, tenían diversidad de horarios para poder abordarlos, porque todo iba a ser en línea. Teníamos que evaluar el acceso a Internet también. Había zonas, digamos, que eran urbanos marginales de alta vulnerabilidad, que tenían acceso, pero también había que ver que eso implicaba que las familias tuvieran ese medio, el acceso a Internet. Y también hicimos un análisis sobre cuáles eran los medios digitales más apropiados y sobre todo la disponibilidad para digamos, estos grupos de actores. A ver, veamos, a ver, los alumnos y alumnas, había familias de las cuales el padre era profesor y el padre tenían en la familia 1 o 2 celulares y tenían 3 o 4 hijos en edad escolar que también tienen que seguir las clases. Entonces era muy difícil poderlos ubicar. Y a la vez también uno de los desafíos era el estar preparado, en mi caso preparada, para asumir facilitación digital. Afortunadamente yo ya había pasado por un curso de facilitación digital, tomando en cuenta que el trabajo de campo actual de la evaluación iba a estar, por lo menos en este periodo de tiempo, a distancia. Entonces, la idea era cómo diseñar, digamos, diseñar la recolección de información en este medio virtual, donde cada grupo de actores tenía distintos horarios. Para ello lo que hicimos fue entonces un diagnóstico rápido de tiempo, qué elementos requerían para poder asistir a las reuniones, y además también, aparte de este diagnóstico, Emma, se ha ido la voz, no se te escucha. Sí, Emma, se fue la voz. caso debe ser fluctuación del internet, red. sí. Ya, entonces diagnóstico. Solamente hace el diagnóstico rápido. Ya, luego lo que se hizo fue buscar, digamos, realizar una estrategia para que la triangulación de información fuera muy robusta. ¿Qué decíamos
digamos, pensamos con triangular información. ¿Cuáles iban a ser las fuentes y medios de verificación que permitieran contrastar las distintas percepciones y la distinta información que encontrábamos, toda vez que no íbamos a poder quizá abordar algún grupo de actores de manera suficiente, en fin? Entonces, lo que hicimos fue diseñar un conjunto de herramientas que permitieran esa triangulación. Encuestas, audios, aulas virtuales para poder tener las entrevistas grupales, entrevistas telefónicas, encuestas en línea, ¿no? Entrevistas telefónicas sincrónicas y asincrónicas, uso de fotografía y uso también, bueno, no uso, pero sí digamos que el acceder a personas cercanas a nuestro grupo objetivo para también contar con información sobre ellas, ¿no? En este caso, el proceso que habían pasado las y los adolescentes también se vio reflejada en las entrevistas a padres, madres y cuidadores, ¿no? Para poder observar cuáles eran las perspectivas de los adolescentes desde el otro lado, ¿no? También personas de la comunidad que nos, digamos, daban su perspectiva. Entonces, primero el diagnóstico rápido, segundo los distintos medios para triangular, la facilitación digital, diseñar toda una batería, digamos, de lo más sencilla posible para poder llegar a todo este conjunto de personas y de grupos, ¿no? Y además también estrategias en línea para poder, con la voz, la mirada, el tiempo, el tipo de pregunta que hacíamos para poder ingresar a esta parte íntima de las personas. Entonces, el principal elemento que hablamos con las personas que me contrataron es el tiempo. En el caso del trabajo de campo en línea, lo fundamental es el tiempo. Entonces, diagnóstico rápido, diferentes medios para triangular, robustecer esta triangulación para minimizar los sesgos que pudieran presentarse, diferentes medios, ¿no? Facilitación digital y estrategias de cercanía en línea que permitieran ingresar a los aspectos más personales de las personas, ¿no? O sea, así como uno lo hacía en presencial, pero esta vez en línea para ganar la confianza de las personas que nos permitiera ingresar a situaciones más de tipo subjetivo. Hasta aquí. Gracias, Emma. Janet, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Voy a dar respuesta a la pregunta que nos hace Susana, que hay mucha coincidencia con lo que ya anteriormente mencionaron Jorge y Emma principalmente. Bien, para poner el contexto, soy evaluadora, practicante de la evaluación y el año pasado, entre otros proyectos de evaluación que tuve la oportunidad de hacer un conjunto de evaluaciones participativas para el gobierno del estado de Zacatecas. Ahí se evaluaron 3 intervenciones. Una fue para ver la sostenibilidad de sistemas rurales de agua potable, otra fue para evaluar los resultados de una estrategia de prevención social para la violencia y la delincuencia, y el tercero es un modelo de igualdad para las mujeres y los hombres. Voy a cambiar el orden de la pregunta, Susana. Voy a empezar a responder cuál fue el aspecto innovador de esta evaluación. Y realmente el aspecto innovador fue en sí mismo el proceso de evaluación participativa. Para ello, quiero comentarles que en México la evaluación de programas gubernamentales normalmente se hace desde un tipo de evaluaciones estandarizadas que miden cómo se diseñó y cómo se implementó, cómo son los procesos y cómo son los resultados desde el punto de vista del desempeño. Normalmente estos son los tipos de evaluación que se hacen en México, para lo cual existen términos de referencia que están estandarizados, en los cuales están diseñados para que un evaluador externo haga trabajo de gabinete, un poco de trabajo de campo, pero muy poco realmente,
y las respuestas a estos términos de referencia son cuantitativas y explicadas, ¿no? O sea, hay niveles de desempeño en lo cual normalmente los evaluadores tenemos que decir cómo está el programa. Entonces, el primer aspecto innovador fue que hicimos evaluaciones participativas. Que no había una directriz, una imposición por parte de las dependencias encargadas de la evaluación en esta entidad federativa de decirnos qué tipo de evaluación íbamos a hacer. Entonces, eso nos dio mucha libertad para poder ver con los equipos de evaluación que se formaron con las personas de las dependencias ejecutoras de estos programas, con personas de otras dependencias, sobre todo de Contraloría y con incluso los beneficiarios de los programas para ver qué se iba a evaluar de estos programas. Entonces, esto fue, en principio, lo más innovador. Luego, otro aspecto innovador también fue que esto se llevó a cabo en medio de la pandemia, ¿sí? Existieron muchos retos también para las dependencias ejecutoras y las dependencias normativas de la evaluación. Porque si bien la evaluación estaba prevista desde el programa anual que se publica en el mes de abril, había mucha incertidumbre de en qué momento podía empezar a hacerse la evaluación. En abril en México no sabíamos cómo iba a ser la pandemia, qué más iba a pasar. No se podía tomar la decisión de que ya se empezaran a hacer las evaluaciones porque había total incertidumbre. Entonces, esto fue una de las causas para que el inicio de estas evaluaciones se fuera retrasando. Se retrasó hasta que hubieron condiciones medianamente favorables para poder llevarlas a cabo. Bien, desafíos metodológicos que enfrentamos, pues el primero fue darles a conocer la metodología de una evaluación participativa, porque si están acostumbrados a una metodología de cuantitativa con participación externa y poco escaso involucramiento de las áreas ejecutoras, esta metodología era totalmente disruptiva de esa situación. Y uno de los principales aspectos era que las áreas para que se iban a evaluar aceptaran el poder hacer una evaluación participativa. Afortunadamente, y eso es algo que celebro de las personas tomadoras de decisiones en el gobierno del estado de Zacatecas, fue escoger estos programas. Porque estos programas ya tienen desde inicio, desde su implementación, desde su diseño, tienen la participación de comunidades, de comités, y eso logró que cuando se les planteó a las y los responsables de la implementación que la evaluación también iba a ser participativa, bueno, para ellos era una situación bastante coherente porque ellos participan, hacen participativo el diseño y la implementación, entonces una evaluación participativa podía ser de mucha utilidad y con mucha aceptación por parte de las personas. Bien, hablando de las dificultades, pues como mencionaron Jorge, como mencionó Emma, el hecho de convertir actividades remotas, actividades virtuales, un diseño metodológico que está hecho para ser de forma presencial. Entonces, había que buscar cómo se podían hacer primeramente un taller, porque el primer punto de este tipo de capacitación, de este tipo de evaluaciones, es la capacitación de las personas que van a participar en los equipos de evaluación. Había que ver y vencer los retos de cómo hacer un taller participativo en línea con personas no evaluadoras y lograr involucrarlos, lograr que ellos se apropiaran de la evaluación, se apropiaran del objetivo, se apropiaran de la metodología y pudieran llevarlo a cabo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, lo primero que se tuvo que hacer y lo que se tuvo que superar
fue vencer este reto que nos impone la virtualidad, la distancia, porque es muy común en este tipo de situaciones que simplemente te apaguen la cámara y ya no sabes si te están viendo, ya no sabes si están presentes, ya no sabes si te están siguiendo, ¿no? Entonces, utilizar todos los recursos tecnológicos, implementar estos pequeños salones, estos breakout rooms, en los cuales pudiéramos estar haciendo actividades en las que todos participaran. O sea, la tecnología también te impone retos. No tienen un internet estable, no tienen un equipo informático en el cual puedan conectarse y puedan estar al mismo tiempo que teniendo una sesión de streaming, estar trabajando en internet o estar trabajando documentos. Entonces, bueno, se buscó la manera y con la colaboración de las autoridades del gobierno del estado de Zacatecas, los responsables de los programas y de las dependencias impulsoras de la evaluación, se logró. En algunos casos reunían a las personas en una sala de juntas para que entre todos estuvieran trabajando o algunos de ellos en un equipo. Y la forma que el equipo evaluador tuvo para llegar a ellos y poder involucrarlos fue tomando en cuenta que este tipo de actividades también significaban para ellos una motivación. Yo lo vi como había que trabajar con su resiliencia emocional. Si todos estábamos en pandemia, si todos estábamos con incertidumbre, esto era una actividad distinta, una actividad que podía significarles tal vez una distracción y aprovechar eso para que se involucraran y para que pudieran trabajarlo. Que se abrieran a aprender una forma de hacer evaluación, aprender otra forma de trabajar, aprender otras habilidades y otras herramientas. En una siguiente respuesta voy a continuar con estas reflexiones y bueno, solamente quiero decir que a mí como coordinadora de las evaluaciones, bueno, pues me tocó buscar ser creativa, buscar un pensamiento lateral, buscar cómo motivar y despertar el interés para que pudieran estos equipos funcionar. Los resultados que tuvimos de la evaluación, realmente en cada una de estas 3 evaluaciones fueron excelentes. Bien, muchas gracias. Al ratito continuamos. Muchas gracias por la participación. Realmente es enriquecedor lo que, las experiencias que nos han transmitido y cómo han superado los desafíos y también cómo han sido innovadores en este marco de la pandemia. La segunda pregunta está en relación a la parte operativa, el tema de la selección de la muestra, tanto en estudios cuantitativos o cualitativos, teniendo todo este panorama que nos han mencionado, todo este contexto, para asegurar la calidad, ¿no? Cómo hicieron el trabajo de campo y nos han mencionado que lo han hecho virtualmente, pero entonces, ¿cómo aseguraron la calidad de los datos? Pasamos a responder en el mismo orden. Patricia. Jorge, ¿continúas? Sí, puede ser. Ok. Ya, espérate, deja que levante la información. Ahora, 2. Ya. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Hola? Sí. Ya, listo, Sí. listo. Sí, está bien. Bueno, este segundo gran aspecto, porque hay varias preguntas, básicamente sobre el tema de la muestra, el trabajo de campo, ¿no? Los problemas, alternativas, ¿no? Y cuando comencé a hacer este trabajo en pandemia, sí tuve una pregunta, ¿no? ¿Cómo voy a obtener información clave, escritos y verbales de diferentes actores, ¿no?
que permite recoger diferentes perspectivas, un poco lo que Emma también estaba planteando, una intervención, y cómo esperar lograr los objetivos sin que la población interviniente ni el investigador pueda actuar directamente, ¿no? Y otro asunto también, como ya te estaba planteando, el enfoque participativo se podrá dividir en estas nuevas características. Esas fueron mis principales interrogantes, porque estaba acostumbrado a las evaluaciones participativas directamente, ¿no? Bueno, un primer aspecto creo que para el trabajo de campo, para la selección de la muestra, yo creo que es una condición sí poder recoger mayor información, recopilarla, analizarla, y todo esto en tiempo real. O sea, antes tenía que esperar a recoger información, a la entrevista, esperar a desgrabar, ¿no es cierto? No. Todo lo podía hacer casi a tiempo real, dependiendo de las condiciones, ¿no? Dependiendo de las condiciones. Por un lado, en el caso de Lima, se hizo a través de básicamente entrevistas, ¿no? Reuniones, vía Zoom, básicamente, ¿no? Pero teníamos que ponernos de acuerdo para crear la sala de reuniones, ¿no? Pero podía hacerlo en tiempo real, podía grabarlo y desgrabarlo. Y ya prácticamente me ayudaba mucho de trabajo. Además no tenía muchos recursos, así que, digamos, también eso ayudaba, ¿no? El otro asunto que me di cuenta es no solamente recoger la información en tiempo real, que de repente antes puede haber sucedido, o sea, cuando uno hacía también entrevistas telefónicas, ¿no? Pero no, ahora se trata de una mayor velocidad para la evaluación. Creo que eso es también lo diferente e innovador que podemos encontrar. No solamente se trata de trabajar en tiempo real, sino en la velocidad que vamos a tener para la evaluación y la gestión basada en información clave que tome esquemas de pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y sostenibilidad, ¿no es cierto? Y si son multiactores, retomar y valorar lo que significa los grados de coherencia en una evaluación, ¿no? Este es un nuevo criterio que también está en los estándares de evaluación actual, que se ha incorporado, y la coherencia te permite a ti cosas que antes trabajabas y que no se, digamos, no se objetivizaban ni tenían una conceptualización. Creo que ahora el tema del grado de coherencia es clave para encontrar en esa triangulación qué tanto es coherente este proyecto respecto a las políticas públicas, respecto a las políticas que están desarrollando las comunidades, la cooperación, incluso empresas, ¿no? Incluso empresas que se han incorporado a este tema de trabajo social, ¿no? Que también están entrando a diferentes espacios, ¿no? ¿Con qué fin? Con el requerimiento de triangulación subjetiva y objetiva para tener calidad de datos. Uno puede hacer el esfuerzo para encontrar información objetiva, triangulando, pero puedes encontrar información subjetiva, ¿no? Importante, ¿no? ¿Cómo le puedo decir información subjetiva? En el sentido de que, por ejemplo, en las encuestas que se desarrolló para encontrar a productores de coca a través de encuestas, o sea, lo objetivo eran los datos que se repetían y cómo alcanzaban un nivel promedio de mejoras en la producción de cacao. Pero había casos muy específicos de productores en los cuales la información la recuperaba rápidamente y decías, este es un productor estrella. Esa es una información subjetiva, pero que tienes que retomarla también para señalar qué posibilidades hay, ¿no? O sea, ese productor, porque es tan innovador que se aleja tanto de todos los demás, ¿no? O sea, hay información subjetiva y objetiva. De todas maneras, como lo han dicho, también hay exigencias de mayores coordinaciones previas para el tratamiento de los instrumentos y equipos, ¿no? Hay que coordinar si son instrumentos
previamente adecuados, si la gente entiende lo que estás diciendo en esa encuesta virtual, ¿no es cierto? Si la gente tiene los equipos adecuados para poder bajar el instrumento, y si no tiene, y si no lo tiene, ¿no? ¿Qué instrumento puedes utilizar para que lo utilicen? O sea, no sé, he utilizado Zoom, he utilizado Steam, he utilizado WhatsApp, ¿no? O sea, dependía de las condiciones, ¿no? Y sí he utilizado mucho identificador georreferenciado, ¿no? Hay un programa que utilizamos con Devida, que también me parece muy innovador, que nos ha permitido saber exactamente dónde estaba la persona encuestada o entrevistada. O sea, la persona que hacía la entrevista o la encuesta nos enviaba inmediatamente en dónde estaba, georreferenciadamente, ¿no? Yo podía verlo en el mapa, el mapa marcaba la georreferenciación y sabía que el parque estaba ahí. Pero no solamente eso, sino que cruzaba la información con la que él me enviaba y decía, estoy en esa georreferenciación, ¿no? Y sabía dónde estaba, ¿no? Eso es bien, bien interesante, ¿no? Menos tiempo, el famoso tiempo, ¿no? Yo creo que podemos utilizar menos tiempo en evaluaciones, bueno, ya a la alta velocidad, como dije, pero también para analizar y comprender rápidamente el impacto de nuevas medidas. Hay limitaciones de equipo, enviar enlaces vía WhatsApp, ¿no? Como están haciendo casi todos, o reenviarla vía Google. Si no hay condiciones para condiciones en el encuestado, ejecutar la herramienta en formato digital por otra persona a través de una tablet o en entrevistas por teléfono. Yo creo que hay que superar este concepto de pensar globalmente y actuar localmente. Yo creo que ahora hay que pensar globalmente y pensar localmente, ¿no? Ya no necesitas actuar, necesitas más pensar localmente, ¿no? Esa es una lección que por lo menos para mí me dejó todo este proceso. Bueno, está lo que se ha dicho, el tema de información, ¿no? Para la planificación, está el tema de información, la data, el método mixto, aunque a mí me digan, me contraten por un método cuantitativo, yo incluyo siempre el método cualitativo, siempre lo incluyo. Y si me dicen el método cualitativo, yo siempre incluyo el método cuantitativo. Esa es una característica del evaluador, ¿no? Los tiempos, muchas restricciones de tiempo, procedimientos, modalidades de interpretación de la información, hay que conceptualizar más la muestra, potencia en el marco de restricciones, qué potencia vamos a tener, y la potencia muestral, ya, bueno, ya le dije sobre el método mixto, ¿no? Que me parece clave, porque es indispensable utilizar también los métodos. La potenciación de la muestra, en el enfoque cualitativo, yo utilicé una modalidad que la pueden ver acá. En el informe de la evaluación cualitativa, sabiendo que hay algo riesgo, de todas maneras ubiqué inicialmente todas las restricciones, hice mapeo de actores y en base a eso establecí una cuota de entrevistas por ámbito, entrevistas y grupos focales por ámbito, y establecí por conveniencia a qué actores claves y líderes y funcionarios iba a hacer las entrevistas. Esta es una metodología que está también en la teoría de las evaluaciones, ¿eh? El mapeo, la restricción, la cuota por ámbito y la conveniencia de actores claves. Lo que esta vez utilicé mucho más fue esa metodología que se hablaba sobre la bola de nieve, es decir, tú tienes ya identificados los actores claves y utilizas una cadena o redes al azar. Las redes al azar o bola de nieve, simplemente tira la bola de nieve y que caiga al azar y tú escoges a esa persona para la entrevista o para la encuesta, ¿no? De diferentes actores. Y con eso alcanzas un cierto nivel de objetividad, ¿no? En la otra, que es más de encuestas, ¿no? Encuestas, más o menos acá hay unos datos. De todas maneras, necesitas conocer el famoso universo, ¿no?
hay que hacer cálculos de la muestra, las cuotas y hacer una muestra que sea representativa. Sabes que hay un alto riesgo de incertidumbre, ¿no es cierto? Y por ese alto riesgo de incertidumbre tú le aumentas siempre un porcentaje. Esta vez aumentamos un mayor porcentaje de posibles encuestas. Si nos pidieron 1.400, hicimos más de 2.000. Y tuvimos que hacer más de 2.000, ¿por qué? Porque la población sale de sus zonas, migra por temas de salud, migra por temas de trabajo, ha perdido el trabajo, se tenía que ir a otro sitio, ¿no es cierto? Por diferentes motivos, ¿no es cierto? Entonces no es tan es informante, ¿no? Luego se hace la expansión estadística y la representación estadística y puedes encontrar una data más o menos aceptable, ¿no? Creo que efectivamente las herramientas virtuales requieren más exigencias, ¿no? Estos son sintetizados muchos de los pasos que tuvimos que hacer para temas de las encuestas, básicamente, ¿no? Hay que trabajar bien cómo es la envergadura de la data, hay que trabajar las capacidades de comunicación previamente, o sea, lo que hemos dicho, coordinación con suficiente anticipación, los acuerdos de horarios y utilizar lo que se ha llamado la CAPI o las formas de dar asistencia sobre temas de informática y computacionales al mismo encuestado, ¿no? Que es prácticamente ya viene siendo un requerimiento. Como se dijo, Janet mencionó que eso podría ser un incentivo para esas personas. Mira, te voy a enseñar, yo también te voy a enseñar estas cosas y vas a aprender a manejar mejor tu teléfono, tu tablet, ¿no? O tu máquina computadora, ¿no? Y yo he tenido que hacer eso prácticamente. No solamente he hecho las entrevistas, qué sé yo, sino que he tenido que enseñar a la población pobre, porque son poblaciones pobres urbanas o poblaciones rurales muy pobres, ¿no? Que no saben. Algunos no tienen ni teléfono, y el que sabe más es su hijo, sus hijos, ¿no? O que están también aprendiendo en los colegios y que tienen que prestarle a ese líder de la población su teléfono y que jamás utilizaban, ¿no? Bueno, los requerimientos del usuario, los temas estadísticos, las plataformas adecuadas, hay que alcanzar un nivel de confianza, o sea, hay que darle confianza al encuestado con una determinada plataforma, no siempre es el Zoom, a veces prefieren otras, como les he dicho. El uso de tablets, celulares, con interfaz a través de navegación, Internet, hay que evaluar el Internet, qué tantas condiciones Internet tienen. En las zonas rurales es terrible, horrible, por no decir horrible, ¿ya? Bueno, viene varias opciones, si es a nivel nacional, local, la gestión de la data, instrumentos basados en mejores prácticas estandarizadas, necesitas prácticas estandarizadas, no puede ser de determinada manera. La rápida validación de la data a los cuestionarios, lo tienes que hacer en línea y tienes que analizar, a medida que va llegando la data, tienes que analizar y cerrar rápidamente. En procesos más complejos, miren, yo comencé a utilizar hace tiempo Survey, SurveyB, después utilicé CCPro, y últimamente hemos utilizado el Survey Solution. El Survey Solution, que es el Banco Mundial, es bien interesante porque puedes utilizar tablets en línea, que te responde muy bien, puedes grabar, puedes tomar foto, la foto te llega en línea, o sea, tú le dices al encuestador con su tablet, tú le dices, encuestas, me envías la encuesta, me envías la foto del lugar, me envías la foto del encuestado, ¿no es cierto? Y su georreferenciación, ¿no? Y ya tienes mucha información que antes tenías que esperar a tenerla, pasarla, ¿no? En procesos más sencillos, en realidad puedes utilizar el Google Form, que muchos ahora utilizan el Google Form, otros no. Google Maps, WhatsApp, la geolocalización, Zoom por entrevistas, el Excel, el SPS, las grabaciones y el Atlas T, ¿no? Lo bueno del Atlas T es que cuando tienes la grabación,
en Zoom o en otro puedes trabajar con Atlas T y puedes encontrar la objetivización de los conceptos más rápidamente. Necesariamente tienes que utilizar un software, ¿no? Y el Atlas T, hay otro software, ¿no? Pero yo, bueno, desde antes utilizaba el Atlas T. Esta maraña que ustedes están viendo es más o menos el proceso que lo he utilizado para otras cosas, para explicar cómo teníamos un servidor central en el survey, con el servidor central, los supervisores que teníamos con sus datas, con sus teléfonos o sus tablets, que nos enviaban la información y mapeada. La captura de la data iba siempre al servidor y de ahí iba a unos formatos que teníamos también para bajar información. Luego iba a otra... Se te fue la voz, Jorge. En el caso de... Se congeló. Sí. ¿Aló? Lo bueno... ¿Aló? ¿Aló? Sí. ¿Qué pasó? Sí. ¿Se congeló? Sí. Ya. Lo bueno del Google Form, por ejemplo, y también el survey, es que tú puedes bajar la información y rápidamente te da los gráficos, ¿no? En el survey, que les he mencionado, te da, acá tienen a la derecha, dónde estaban los encuestadores, en qué lugares estaban encuestando, ¿no? Entonces nos interesaba eso porque habíamos hecho las cuotas por regiones hasta por distritos, o sea, son 35 distritos, ¿no? Entonces necesitamos saber si las cuotas y la calidad de la información era la adecuada y la más objetiva. Hasta ahí esta parte. Ahí la dejo. Gracias, Jorge. Ya. Gracias. Ahora, Emma. Sí. Bien. Les decía yo que se elaboraron directorios, se elaboró una estrategia ad hoc para poder, digamos, identificar los medios más apropiados, pero no solamente en el grupo de actores, sino también fuera. Es decir, por ejemplo, indagué con personas que trabajan con migrantes, por ejemplo, en capacitación a migrantes, una organización de Naciones Unidas que trabaja en la frontera venezolano-colombiana, por ejemplo, utiliza y recomienda ir a lo más sencillo al WhatsApp. Entonces dijimos, bueno, vamos a probar con el WhatsApp. Y entonces con el WhatsApp trabajamos muy, muy bien porque la mayoría de los grupos de actores, al presentarles la opción que ellos preferían, señalaban que el WhatsApp era lo más apropiado para ellos. Entonces ahí se concentraron las comunicaciones, armando una estrategia bastante clara de ubicación, también de recordatorios, también de renegociación sobre las distintas horas, etcétera, ¿no? En relación a la muestra, como es un proyecto, era un proyecto de desarrollo de capacidades y tenía un grupo acotado dentro de los 6 grupos de actores que están incorporados, digamos, en su estrategia, se hizo una muestra intencional, ¿no? Una muestra intencional cualitativa a través de la cual se seleccionó aquellos grupos que tuvieron más tiempo de capacitación, ¿sí? Porque había un número de capacitaciones a los cuales estos grupos tenían que acceder. No recuerdo si eran 4 o 5, pero se decía que al menos a 4, ¿no? Entonces se hizo una muestra intencional, se armó el directorio, los medios más apropiados para cada uno de ellos, el uso de mensajería instantánea, con fotos, digamos, con flyers, con audios, para motivar a las personas a acceder a un calendario que ellos ponían el día y hora en la que más podían. En el caso de las y los adolescentes, trabajamos con los padres de familia quienes tenían que dar la autorización, porque ellos estaban al pie. Entonces era la gente del proyecto, por ejemplo, quien nos facilitaba el explicar a los padres de familia para qué una persona extraña los iba a abordar, ¿no? Y para qué iban a tener reuniones. Eso creo que resultó ser muy importante.
el contar también con aulas virtuales para las entrevistas individuales y grupales, y por supuesto, tratándose de población con, digamos, escasos recursos económicos, cuando accedían a una entrevista grupal, se les hacía la recarga correspondiente, ¿no? A la hora y media, el tiempo que se había previsto digamos, esta entrevista grupal. La otra es que la batería de preguntas. Hicimos un diseño a través del cual íbamos de preguntas más sencillas a más, incluyendo escalas, por ejemplo, preguntas sencillas que además eran replicadas tanto en entrevistas individuales como grupales. En las grupales, por ejemplo, les decíamos con qué escalas se identificaban más y por qué, y sacaban un papelito y ellos ponían el número. Luego vimos de que había resultado ser buena esa estrategia, porque el darnos una medida nos ayudó muchísimo a poder contrastar luego con las encuestas en línea. Además, habían algún grupo de actores que no accedía a los, digamos, a las encuestas en línea, ¿no? Porque no veían correo, porque no tenían el tiempo, etcétera, ¿no? Generalmente, aquellos que podían acceder a la encuesta en línea eran, digamos, personas que los usan para su trabajo, pero los y las adolescentes no tanto. Sin embargo, podíamos trabajar la parte de la medida de, por ejemplo, la satisfacción respecto a la capacitación a través de tarjetas, ¿no? Y estas también además se realizaban de manera sincrónica y asincrónica, porque se les daba la oportunidad de poder responder algunas preguntas para el caso de algunos grupos de actores que tenían muy poco tiempo, porque por lo general, por ejemplo, las y los adolescentes tenían poco tiempo durante la semana por las clases, tenían sábado y domingo. Entonces, muchas veces le dejábamos las preguntas y ellos las respondían y después teníamos la entrevista directa, ¿no? Para poder clarificar. Entonces, utilizamos diferentes tipos de estrategias para poder contar con el punto de vista de las personas. En la muestra también, y ahí quería también enfatizar, es importante ampliarla porque en un momento determinado, debido justamente a la rotación de personal, al tiempo, bueno, ya había pasado 10 meses del término de digamos, del proyecto, pero aún así, tomando en cuenta la situación de la pandemia y otros factores, era difícil que las personas respondieran. Entonces se vio la necesidad de ampliar el número de personas a ser entrevistadas para poder contar con, digamos, evidencias más robustas, ¿no? Eso, básicamente. También, bueno, otro desafío que hicimos también fue que estas entrevistas grupales sean reducidas. Es decir, por ejemplo, teníamos entrevistas con adolescentes o con organizaciones juveniles, grupales, y lo que hacíamos era que se redujera el número y a veces teníamos 2, 3 sesiones. Por esa razón es que hay que pedir más tiempo para realizar las evaluaciones. Porque para un mismo grupo de actores, en lugar de tener, y por región, porque eran 3 regiones, Lima, Ucayali y Ayacucho, entonces muchas veces tuvimos que dividir a los grupos para dar la posibilidad a que puedan hablar más y tener más tiempo, ¿no? Tomando en cuenta el ingreso al aula virtual, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vimos cómo abordar a personas sin acceso a celular, ¿no? Ahí buscamos que se agruparan, por ejemplo, en un espacio abierto con alguien de la familia que pudiera, en el caso de las y los adolescentes, para poder usar el celular, que era el único que tenían en la casa, por decirlo, ¿no? Entonces, y en un espacio abierto porque se buscaba que fueran parientes que vivían con ellos, pero que tenían el celular y que pudieran prestárselo, ¿no? Creo que también es un desafío que no se hizo en esta evaluación, pero que sí lo creo muy importante, es que pudieran haber grupos focales en comunidad, en el caso de pandemia, con todas las seguridades y los protocolos, en espacios abiertos en donde se pudiera entrenar a personas de la comunidad. Me parece que sería interesante, personas de la comunidad que pudieran, digamos, actuar de facilitadores y a distancia uno para poder, digamos, tener conversaciones con determinados grupos de actores. Creo que eso podría ser una estrategia interesante para poder abordar.
Bueno, estas son algunas de las pistas que se utilizaron en esta evaluación. Gracias. Gracias, Emma. Janet. Sí, muchas gracias. Bien, ¿cuáles fueron, cómo se aseguró la selección de la muestra en estas evaluaciones que hicimos? Bueno, cada una de las evaluaciones, cada una de las intervenciones tenía características particulares. Por ejemplo, el programa de agua es un programa que me pareció, después de haberlo evaluado, me pareció como que es un programa muy, muy bonito, pensado en las comunidades rurales, porque con este programa les llevan agua potable o saneamiento o drenaje a las comunidades más pobres, más remotas, pero no es nada más llevarles el agua y ya, sino se busca que a través de este programa se desarrollen capacidades dentro de la población para poder operar sus sistemas de agua potable. Entonces, por eso es que es un programa muy participativo. Desde antes de que construyan el sistema de agua potable, se empieza a capacitar, se empieza a formar un comité que va a ser el encargado de de operarlo, de darle mantenimiento, de establecer las cuotas, de cobrar las cuotas en la comunidad. Las cuotas son para la operación del sistema. Entonces, con esta intervención, lo que se busca es que la comunidad vele por la sostenibilidad de su sistema. Se les entrega el sistema y se les deja ya capacitados para la operación. Bien, ¿cómo se seleccionó la muestra? En esta evaluación íbamos a hacer entrevistas a los operadores de los sistemas de agua para conocer cómo estaban funcionando, qué retos ellos enfrentaban, cómo se les daba el mantenimiento, etc. Se iba a entrevistar a los comités, que eran los responsables de la operación, eran los responsables de cobrar las cuotas y de dar el servicio a la comunidad y ser el enlace con las autoridades estatales o municipales en caso de que, bueno, quisieran alguna otra obra, etcétera. Y se iba a hacer una encuesta con las y los usuarios de los servicios de agua para conocer cómo era el desempeño de los comités, cómo era el desempeño de los operadores y ver desde la perspectiva de las y los usuarios si este programa, si estaba la operación de estos sistemas de agua potable estaban siendo adecuados, si recibían el agua con regularidad, de acuerdo a las bases establecidas, porque en algunos lugares hay mucha sequía y entonces no pueden, no tenían el agua a las 24 horas, sino era por tandeo. Les mandaban el agua diario, pero en un determinado horario. Entonces, bueno, había que ver todo esto, si los comités les estaban informando qué era lo que estaban haciendo, etcétera. En este programa se seleccionaron localidades, comunidades que tuvieran sistemas de agua que ya estuvieran operando, que hubieran sido entregados ese año, en el 2020, muy a principio del año, o que fueran entregados el año anterior, pero que ya estuvieran operando, porque habían otros que estaban todavía en proceso o que apenas los iban a entregar o que los habían entregado recientemente. Entre esos se buscaron comunidades que tuvieran, casi todas tienen las mismas características porque tienen que ser rurales, indígenas, etcétera, pero bueno, que tuvieran diferentes enlaces con la dependencia ejecutora. O sea, cada dependencia ejecutora tiene personas que van y son los que los visitan y los capacitan y están al pendiente de ellos. Entonces, en cierta forma, lo que se buscó fue también ver cómo la dependencia trabaja con las comunidades. Y buscamos que fueran comunidades que fueran atendidas por diferentes enlaces, como que era la única característica diferente que podíamos encontrar. Y de esa manera se seleccionaron 6 localidades. Y se hicieron, como les dije, entrevistas a operadores, entrevistas a comités y encuestas a las personas usuarias de estos sistemas. ¿Cómo se abordó el trabajo de campo? Bien,
En las diversas etapas de la evaluación participativa, pues la capacitación en los talleres se hicieron remotos con las personas que iban a integrar los equipos. Posteriormente, también de manera remota, como mencionaba ahorita Emma, buscamos e implementamos lo que más les funcionara. Desafortunadamente, no todos los enlaces tenían computadoras. Entonces, no podíamos estar trabajando con ellos con computadoras o con que trabajaran un archivo, porque pues no tenían computadoras. No todos. O como mencionaba Jorge, sí, tenían una computadora en su casa, pero la ocupaba el hijo para tomar clases, ¿no? O sea, tomemos en cuenta que muchas de estas personas, o todas estas personas más bien, son funcionarios públicos, servidores públicos, que ellos están empleados. Ellos no tienen, a diferencia de nosotros que somos consultores y que la computadora es nuestro medio de trabajo, a ellos de su trabajo les entregan una computadora o lo que vayan a ocupar. Ellos en su casa no lo tenían. Entonces tenían o que ir a la oficina para ocupar una computadora de la oficina o trabajar en su casa con el instrumento que tuvieran, ya fuera una tableta, ya fuera un teléfono celular. Entonces, bueno, buscamos de qué manera, creamos grupos de WhatsApp, tratamos de que a través de WhatsApp se les mandara toda la información, todo lo que ellos pudieran utilizar para trabajar. Se les capacitó a los enlaces para que aprendieran a hacer entrevistas. Estuvimos pilotando los instrumentos y estuvimos ensayando a ver cómo iban a hacer ellos las entrevistas. Hacíamos reuniones en las cuales entre ellos se entrevistaban para que yo fuera viendo cómo hacían las entrevistas y los fuera yo corrigiendo en el caso de que estuvieran teniendo pues algunas prácticas que comprometieran la pureza de la información, ¿no? Cuando fueron a campo, se les pidió que grabaran sus entrevistas. Eso nos costó también mucho trabajo porque no contaban con todos los recursos. En algunos de ellos me dijeron, pues voy a tener que borrar toda la información de mi teléfono para poder grabar ahí las entrevistas, porque no tenemos, o sea, una grabadora, ¿no? Entonces, pues sí, fueron retos, pero realmente fue la motivación, el interés y el entusiasmo que tenían los equipos de evaluación lo que motivó mucho, lo que logró que se pudieran hacer. Ahora, ya una vez que teníamos las entrevistas, las encuestas, nos pusimos a sistematizar, muchas personas participaron y después trabajamos internamente el equipo de evaluación para hacer la sistematización, para hacer la triangulación, para sacar los hallazgos, para sacar las conclusiones. Y bueno, yo tuve un acompañamiento permanente con ellos, ¿no? O sea, 24 horas, lo que ellos necesitaran, mensaje, llamada, reuniones. Y eso fue algo de lo que yo siempre estuve viendo que se asegurara la calidad de la información. Si alguien tenía dudas, si alguien me decía, es que no le entendí, no puedo, decía yo, bueno, ok, vamos a ver, lo cambiamos, que otra persona te ayude para evitar que la información tuviera contaminación. Una persona entrevistó, entonces esa persona no iba a capturar la información, iba a ser otra persona la que capturara la información, ¿sí? Para que no trajeran estos vicios o ideas de, ya no lo pongo porque ya me lo sé, sino bueno, todo el mundo tenía que ir cuidando que la información fuera lo más fidedigna posible y a partir de ahí hicimos el análisis. Digo, no sé si tenga yo más tiempo, pero me tomaría mucho también explicar cómo se hicieron en los otros programas, pero fue similar, ¿no? Tomé ahorita como ejemplo el de agua, en la siguiente intervención puedo tomar como ejemplo algún otro. Muchas gracias. Gracias Janet, Emma y Jorge. En realidad, los retos del trabajo de campo, la recolección de datos, determinar las muestras, ha sido particular en cada uno de ustedes, pero veo que el acompañamiento al personal de campo, la supervisión cercana, ha sido una de las claves para asegurar la calidad de los datos, ¿no? Me parece fabuloso también que hayan podido utilizar otros recursos, o sea, el WhatsApp, el teléfono, en el caso de Jorge, las tablets, con ese tipo de encuesta, la georreferenciación, qué sé yo, porque ayuda de alguna manera a recolectar datos
buena calidad, ¿no? Finalmente tenemos una tercera pregunta que tiene que ver con la pandemia en sí, que no solamente nos ha afectado importantes impactos y efectos en las poblaciones beneficiarias. Entonces la pregunta iba dirigida allí, o sea, esos temas de la pandemia como la morbilidad, la mortalidad, la salud mental, o sea, por los largos periodos que hemos pasado en cuarentena, afectaron los resultados de las intervenciones, toda la rotación del personal o las trabas que han tenido, como estas dificultades que han tenido, lo que mencionaba Janet al final, de la carencia o ENMA, la carencia de un celular o una computadora, afectaron los resultados de las intervenciones, y si es que dieron recomendaciones específicas o adicionales al tema de la pandemia y estos cambios de contexto que pueden afectar las intervenciones. Les voy a agradecer si pueden responder. Jorge, empezamos con Jorge. Ya, listo. A ver, para compartir mi pantalla, rápidamente, ¿qué pasa? Ya, se ve, ¿no? Se ve mi pantalla, ¿no? ¿Hola? Sí, sí se ¿Hola? ve. Ya. Sí se ve. Ya. A propósito de lo que decía Janet y también, ¿no? No les comenté de que, por ejemplo, nosotros para diferentes trabajos teníamos como unas 10, 12 tablets, ¿no? Pero el último trabajo vimos la necesidad de realmente tener que comprar más tablets para poder, digamos, calculamos el tiempo que necesitábamos y las intervenciones en tres departamentos, ¿no? Huánuco, Callao y San Martín. Entonces necesitábamos tener más tablets. Y tuve que ir a buscar tablets, ¿no? Físicamente. No les miento, no había tablets. No había tablets sencillas. Había unas tablets que costaban 1.000 soles, 1.500 soles. O sea, así estaba el asunto, ¿no? Habían comprado las tablets de 200 soles para los jóvenes, para los colegios, o el Ministerio de Educación había pedido tablets, ¿no? Entonces, miren, ya, todos esos problemas, ¿no? Finalmente conseguimos tablets, tuvimos unos 35 tablets para hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, en la pandemia también hay otras circunstancias que te obligan a ver y buscar con los propios equipos a manejar las tablets, ¿no? Y a manejar el programa, ¿no? Que también te lleva un tiempo, ¿no? Entonces, en estos temas de incorporación sobre aspectos de la pandemia, de todas maneras, hay nuevas innovaciones, equipos, mecanismos y equipos internos de trabajo, ¿no? Que han ayudado a desarrollar, ¿no? Uno de ellos, el de Lima, incluso con el equipo que está más cercano, con el equipo evaluado y con los beneficiarios, etc., ya se habían contagiado. Varios de ellos se habían contagiado de COVID, estaban enfermos, felizmente eran jóvenes y ya, por supuesto, de mayor edad se les exigió que no salieran para nada, pero los jóvenes seguían saliendo, ¿no? Pero se infectaron, estuvieron mal, entonces había que desarrollar nuevas reglas, procedimientos, que creo que ahora se van a mantener más allá de esta crisis, ¿no? Creo que se está trabajando institucionalmente, estas normas ya se van a incorporar al trabajo, ¿no? Eso permite identificar también brechas, cambios necesarios en la forma de interactuar para realizar evaluaciones con suficiente flexibilidad, sin perder la calidad, ¿no? Llevan como un trabajo como equipo evaluador o como persona evaluadora, ¿no?
El cambio al teletrabajo ha llevado, creo que, a las instituciones y personal, lo que decía Daniel, ¿no? A las instituciones públicas y a su personal, de la propia ciudadanía, a desarrollar buenos protocolos, ¿no? Para nuevas habilidades de interacción, ¿no? Si ellos sabían comunicarse, desarrollarse, entendiendo que hacerlo, ¿no? Que es grato, porque al final de la evaluación tú vuelves a conversar con ellos y te agradecen, porque prácticamente les has enseñado a utilizar el mecanismo de cómputo, ¿no? Yo creo que es fundamental comprender las necesidades de los evaluados, de los informantes, de los stakeholders. Y incorporar en la evaluación definitivamente procesos de learning, en temas básicos de informáticos, de comunicación. Una propuesta que ya más o menos estaba desarrollando, pero que definitivamente queda, en los dos proyectos que he valorado, es que tiene que crear sistemas y torres o estaciones comunitarias o comunitarias de la municipalidad. ¿Qué son estas torres y estaciones? Como ha dicho bien Janet, no tienen a veces computadoras, ¿no? Porque estas internet, tablets no tienen. Ningún servidor público tiene tablets, por lo menos ni en el sur de Lima, menos obviamente en tablets en las zonas rurales, ¿no? Entonces, la municipalidad adquiere también un nuevo carácter de trabajo. Y la comunidad debe saber que ese municipio tiene recursos ahora que le puede ser aprobado para trabajar un espacio, o sea, una torre, una estación, un lugar donde puede implementar como digamos, como un conjunto de computadores o un conjunto de tablets bien ajustadas, bien aseguradas, para que la población pueda acceder a comunicaciones, y no solamente comunicaciones ya de trabajo, ¿verdad? Sino ya en general, o sea, a información del propio municipio, información sobre programas de salud, de educación, ¿no es cierto? Todo eso tiene que cambiar. Yo creo que esto nos obliga a cambiar y como evaluadores tenemos que proponer más allá de la propia evaluación sistemas públicos, ¿no? De comunicación. Los nuevos sistemas de bioseguridad, los seguros de salud y de vida, si llega a tener infecciones de COVID, ¿no? De hecho, este programa que evaluamos, el último de vida, nos exigió que tuviéramos diferentes temas de sistemas de seguridad, de bioseguridad, y además tenía que ser aprobado por el Ministerio de Salud, ¿no? Y eso nos obligó también, el Ministerio de Salud tiene toda una serie de estándares para las instituciones que tienen que cumplir, ¿no? Entonces, realmente ahí sí tuvimos recursos para eso, ¿no? Ahora, para hacer la propia evaluación y para definir la intervención física o la intervención más o menos virtual, previamente también nosotros teníamos una identificación de la situación de la pandemia. Esta información que aparece acá es del Ministerio de Salud al 4 del 11, por distritos. Ya había información por distritos en esa fecha. Esta información yo la tenía y ya habíamos visto de que justamente los 3 distritos con mayores niveles de infección COVID eran Villa María, Villa Salvador y San Juan de Miraflores. Entonces, definitivamente no podíamos enviar personas, menos yo mismo podía ir a ver las entrevistas, porque había una infección generalizada, ¿no? Era imposible poder trabajar ahí y por lo tanto el mecanismo virtual tenía que ser completo, ¿no? ¿Y por qué estos 3 distritos? Uno se preguntaba, bueno, ¿por qué estos 3 distritos? Por los altos niveles de pobreza y porque son informales, ¿no? La informalidad en estos 3 distritos es bárbara. O sea, todos los jóvenes tuvieron que salir a ganarse el alimento, ¿no? A pesar de que hubo restricciones, todos salían igualitos, ¿no? A mí me contaban que tenían que salir todo. Mucha gente que entrevistaba estaba trabajando, estaba en las movilizaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Igual hicimos para los departamentos, ¿no? Los departamentos de Callao, los departamentos de San Martín, los departamentos. Esta información, a principios del 2020, yo tengo un documento de una investigación que hice para DESCO de cómo podríamos arreglar la situación del Ministerio de Salud a propósito del COVID, ¿no? Y obviamente, pues, el Ministerio de Salud a principios en Perú, por lo menos a principios del 2020, era una desgracia, ¿no? No tenía sistemas de registros, inadecuados sistemas de control de las enfermedades, ¿no? Bajo nivel de presupuesto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que conseguí en esa investigación es que con el Google nomás, yo podía tener información a principios del 2020 de cómo era la movilidad de la población. Entonces, esta información que ustedes ven ya no está hecha con Google, es estos muchachos que implementaron un sistema de seguimiento, COVID hoy, COVID ahora, una cosa así. Y nosotros seguíamos casi día a día cómo estaba la situación del COVID, cómo estaba la migración de la población, cómo se movía la población en los 3 departamentos, este es Huánuco nomás, y verán que nosotros estábamos en campo entre mediados de enero a febrero, ¿no? Y en Huánuco era altísimo los fallecimientos reportados, ¿no? Por Sinadef y por el MINSA, la población no se movía mucho, y veíamos también cómo estaba el tema de vacunación para ver con la gente si iba a ese lugar o más o menos decidíamos que fuera a otro lugar, ¿no? Y así, ¿no? Lo que este es Ucayali, que tenía otra característica, que el 22 de enero, por ejemplo, tenía pocos casos de mortandad, pero parece que después sucedió algo que ya en marzo, ya habíamos salido de trabajo de campo, se dan cuenta en marzo cómo estaba, ¿no? Pero acá era poco, era más tranquilo trabajar. Entonces sí hicimos un seguimiento, nos obligó a hacer un seguimiento y nos obligó también a exigencias de bioseguridad, tanto para los encuestadores, acá ven en la parte inferior, los encuestadores estaban contraprotegidos, nosotros le compramos protección, y también era obligatorio que los encuestados, en principio, estuvieran protegidos. Algunos acá no se le veía, después veíamos la foto y al toque hablábamos con el encuestador para que el señor o la señora encuestada se ponga un protector. Si no tenía, le entregábamos un protector, ¿no? Y con eso, las casi 40 personas que han estado en campo durante casi un mes, ninguno se enfermaba, ¿no? Gracias a Dios, ninguno se enfermaba, porque se enfermaba, moría, no sé qué problema hubiéramos tenido, ¿no? Pero esa es una nueva exigencia y es un factor clave que pues, para el futuro podemos también como evaluadores podemos utilizar, ¿no? Hasta ahí lo que tenía. Gracias, Jorge. Muy valioso tu aporte. Emma. Gracias. Sí, algunos aspectos en la pandemia, efectivamente, el personal rotó, digamos, personal docente o autoridades o personal de salud. Sin embargo, se ubicó, como tratándose de un proyecto de desarrollo de capacidades, no podíamos entrevistar a quienes no habían pasado por todo el proceso, sí que se les ubicó igualmente, ¿no? Y había disposición para poder conversar. Problemas de salud mental no se vieron mayormente, no hubo, digamos, presencia de ninguna afectación así, pero sí se establecieron, respondiendo a la pregunta si se plantearon recomendaciones adicionales por el tema de la pandemia, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque ya la implementación de un proyecto que se realice en un marco anterior a la pandemia a otro posterior, definitivamente tiene que cambiar las estrategias. Y esta pregunta se incorporó en la batería de preguntas para que los mismos actores participantes pudieran también extender recomendaciones, sobre todo porque ya había pasado casi un año de la pandemia y todos ya tenían
aprendizaje respecto a qué se puede hacer y qué no en ese marco. Entonces, se recogieron muy valiosa recomendación de todos los grupos de actores, porque se incluyó como pregunta específica para que, si bien es cierto, esta era una evaluación final, de todas maneras, para el diseño de futuras intervenciones en el tema de educación sexual y diversidad sexual también pudieran ser tomadas en cuenta. Y creo que además trabajamos también algunas recomendaciones generales para la aplicación o para el desarrollo de evaluaciones en contextos de pandemia o contextos frágiles y cambiantes. Y creo que aquí cabe la reflexión en este marco, ¿no? En este conversatorio. En principio, yo creo que la evaluación en un contexto de pandemia y pospandemia también, es importante saber que no hay recetas, que hay que mirarlo de manera muy flexible, es decir, podemos nosotros diseñar un proceso evaluativo de una manera y vamos a modificar buena parte de nuestras, digamos, medidas iniciales que tomábamos para poder desarrollarlo de una manera por otras, en función a la realidad y en función a la disposición de los mismos grupos participantes. En el caso de la evaluación, que yo he hecho mención, ha sido la ampliación de la muestra, toda vez que algunas personas no tenían el tiempo para poder responder. Y se amplió también, por ejemplo, a padres y madres y cuidadores, de manera de que nos dijeran cómo vieron a los y las adolescentes que recibieron capacitación, y su testimonio, la verdad que fue muy, pero muy valioso, porque los propios chicos te pueden decir, sí, me pareció bien, etcétera, pero de pronto el padre te dice, yo vi a mi hija más madura, sé que puede elegir, que antes era muy rebelde y que de pronto está mucho más centrada en sus metas, en sus planes, en sus proyectos de vida, y ahora quiere cuidarse para no salir embarazada y está mejor, está más informada. Entonces, el que lo diga un padre o madre y que recomiende que el enfoque de género debía ser adoptado en todas las escuelas, pues resultaba ser muy valioso, porque era a la luz de los propios hijos e hijas, que además había que tomar en cuenta que los padres no habían pasado por el proceso de capacitación, eran testigos de la evolución y el cambio de sus hijos. Pero eso fue incorporado ahí mismo durante la evaluación. Entonces, no hay recetas, el procedimiento metodológico puede variar, ¿sí? El tiempo, los recursos, los recursos también, había que incluir un presupuesto adicional para todo lo que significara acceso a los medios virtuales, flexibilidad, ¿sí? En los tiempos, en los grupos de actores, etcétera. Adaptación al contexto, muy importante que adaptarlo a cada uno de los contextos. En este caso, el urbano marginal, ahí podíamos tener, digamos, más acceso al Internet, pero había que adaptarse a las situaciones que fueron manifestando los y las entrevistados. Entonces hay que considerar que son otros tiempos para el trabajo de campo con otras estrategias. O sea, podemos diseñar una cosa muy linda, pero la verdad es que en pandemia hay que considerar otros tiempos y otras estrategias. Y además hay competencias específicas que las y los evaluadores deben desarrollar, que son de facilitación digital, ¿sí? Es muy importante la voz, la mirada, el tipo de pregunta, la manera como abordas a las personas, los distintos medios digitales que pueden estar más apropiados para tal o cual grupo de actor, porque todos son distintos. Entonces, uno tiene que estar preparado con herramientas de facilitación digital, muy importante, y buscar que nadie que se quede afuera. Eso también es fundamental. Otra lección aprendida es que hay que buscar alternativas locales desde la comunidad para poder, digamos, trabajar alguna de las entrevistas, o también para poder mirar los cambios en las personas, ¿no? Triangular con otras fuentes, fundamental el tema de la triangulación, eso es, digamos, creo que en este momento es fundamental tener muy claro. Y algunas recomendaciones también que se plantearon a los proyectos era que había que robustecer los sistemas de monitoreo y evaluación. O sea, es clave que digamos, que los proyectos y programas en pandemia y pospandemia tengan mejores sistemas de información,
¿no?, de los cambios de los grupos con los cuales trabaja, que pudiera alimentar después, posteriormente, las evaluaciones que se lleven a cabo. Entonces, hoy más que nunca es fundamental digamos, el mejorar la información producida por el proyecto que nos permita visualizar los cambios. Además también, aparte de los sistemas de información, creo que es bien importante el poder contar con evaluaciones participativas que profundicen a lo largo del ciclo del proyecto, que pudieran profundizar sobre la perspectiva desde los actores y poder tener estas miradas del antes y el después. Afortunadamente el proyecto lo tenía. Tenía, por ejemplo, en las capacitaciones, tenía las pruebas de entrada y las pruebas de salida con unos testimonios muy, pero muy valiosos sobre temas, pues, que son bastante, digamos, que están en el candelero incluso político, como es el tema del enfoque de género. Entonces, el haber contado con todos los testimonios, las baterías de preguntas y las respuestas de las pruebas antes y después de las capacitaciones fue realmente muy, pero muy valioso, que si no se hubiera tenido, hubiera sido muy débil también la evaluación, toda vez que eso también nos permitió contrastar los testimonios posteriores con el proceso que ellos vivieron, ellas y ellos vivieron, ¿no? Entonces, robustecer los sistemas de monitoreo y evaluación para poder contar con información a lo largo del ciclo del proyecto resulta ser fundamental y una recomendación para adelante, ¿no? Bueno, con esto, básicamente. Gracias, Emma. Le doy la palabra a Janet. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, contestando la última pregunta de cómo se incorporaron los aspectos de la pandemia. Bueno, ya hablamos de la parte metodológica. Me gustaría enfocarme a la segunda parte de la pregunta, donde se habla de las recomendaciones adicionales y hablar más específicamente del modelo de igualdad para mujeres y hombres, porque ahí fue donde pudimos constatar más claramente y pudimos dar mejores y más recomendaciones respecto a temas específicos de la pandemia. Por ejemplo, como este programa, el programa de modelo para la igualdad entre mujeres y hombres busca crear conciencia de la perspectiva de género en las instituciones del gobierno estatal. Entonces se crean comités para la igualdad en los cuales se establecen metas, hacen primero un diagnóstico, hacen un plan de trabajo y buscan que dentro de todas las áreas haya esta concientización de buscar la igualdad, tener un lenguaje incluyente y toman también acciones afirmativas y políticas públicas para lograr esta igualdad. En la pandemia nosotros algo que encontramos era de que había necesidad de hacer acciones afirmativas para que las mujeres no tuvieran que estar yendo a trabajar presencialmente. O sea, no todo el mundo iba presencialmente porque pues, la pandemia no lo permitía, pero hacían como una especie de guardias, unos roles en los cuales algunos días iban unas personas a las oficinas. Sin embargo, cuando estuvimos haciendo todo el trabajo, todas las entrevistas y las encuestas que implementamos con el personal de las dependencias, un aspecto que era recurrente, una respuesta era de que las mujeres que tenían hijos en edad escolar tenían que estar en sus casas cuidando a sus hijos. No podían ir a las oficinas a hacer las actividades normales porque sin pandemia los niños están en la escuela y las mamás están en las oficinas. Con pandemia, los niños están en casa y las mamás no podían salir a las oficinas. Entonces, una de las recomendaciones que salió de esta evaluación era en el sentido de que inmediatamente se implementaran acciones afirmativas para que las mujeres pudieran quedarse en sus casas y atender o cuidar o supervisar a los hijos que estaban teniendo clases virtuales en su domicilio. Y que con esto, pues era una gran medida para realmente avanzar hacia un sistema de igualdad.
No era lo mismo que los caballeros salgan y trabajen más normalmente que las mamás que tenían que estar al cuidado de los pequeños, ¿no? Y bueno, eso fue como uno de los principales hallazgos y recomendaciones que sacamos de esta evaluación del modelo de igualdad y derivó del trabajo de campo y de las respuestas que nos estuvieron dando las personas que participaron en las encuestas de esta evaluación. Y quiero comentar, no viene en ninguna de las preguntas, pero quiero comentar y hacer énfasis de algo. Al término de la evaluación, de las 3 evaluaciones participativas, el equipo de Cevalúa hicimos una encuesta con los equipos, con las personas que participaron en los equipos de evaluación para conocer sus impresiones acerca del trabajo de hacer evaluaciones participativas. Nos llenó de satisfacción ver que los resultados iban mucho en el sentido de que había sido para ellos una experiencia innovadora, interesante, habían aprendido temas de evaluación, pero habían aprendido y habían internalizado la importancia de que ellos participen en las evaluaciones, porque así veían de que la evaluación sirve para mejorar. Muchas veces se tiene la idea de que una evaluación es como una auditoría o que una evaluación los va a afectar, no le ven el beneficio. Pero cuando ellos participan en las evaluaciones, pueden ellos entender y aprender los beneficios de que se hagan estas evaluaciones. La mayoría, o sea, un 80-90% de ellos, estarían interesados en volver a participar en un equipo de evaluación. Todos ellos manifestaron que estaban muy contentos, satisfechos de haber aprendido a hacer entrevistas, a revisar la información, que ellos creían que el trabajo de un evaluador era muy aburrido, pero cuando ellos participaron, vieron lo interesante que era el trabajo de evaluación. En una de estas evaluaciones, este año, o sea, ya nosotros presentamos los resultados. Ese es otro punto importante. Ellos presentaron los resultados, no los presenté yo, no los presenté yo como líder del equipo, sino fueron las personas involucradas en los equipos de evaluación quienes hicieron las presentaciones de los resultados a sus jefes, a las autoridades normativas del gobierno del estado. Y ellos estaban en un principio muy nerviosos, pero estaban emocionados y estaban empoderados porque ellos me decían, es que yo hice las entrevistas, yo analicé la información, yo sé de qué se trata y yo me siento muy contento de que me inviten a que yo participe, porque nunca nos toman en cuenta para poder participar en las presentaciones. Es más, a veces no conocemos los resultados de las evaluaciones. Y entonces el hecho de que ellos fueran quienes participaran, ellos fueran los que presentaran los resultados, les dio mucha alegría y satisfacción. Y en diciembre se hicieron las presentaciones y este año me han llamado 2 veces a presentar nuevamente los resultados. Una vez ante todas las instancias normativas para hacer el cierre del proceso evaluativo del año pasado y otra vez de uno de los programas para que a todas las personas involucradas en el programa pudieran conocer los resultados. Como experiencia personal, como evaluadora, les puedo decir que en gobiernos estatales es la primera vez que me piden que yo presente 3 veces los resultados de una evaluación. ¿Sí? Entonces, este ejercicio yo considero que ha sido muy relevante para el gobierno del estado de Zacatecas. Y ya para cerrar, les diré que el día de hoy también me llenó de alegría y de emoción y lo compartí con Jesús cuando en uno de los eventos de la Semana de la Evaluación, un evento de ACEVAL, en el que se presentaron los resultados generales de la conferencia. Como esta ponencia yo la presenté en la conferencia del resultado de estas evaluaciones y en una mesa con Emma, hoy cuando se hizo el recuento, uno de los aprendizajes que tomaron de toda la conferencia
era de que los gobiernos estatales, los gobiernos subnacionales, debían de tomar metodologías participativas para hacer sus evaluaciones y tomaron como referencia esta ponencia para sustentar esta recomendación que hicieron. Entonces, bueno, como verán, esto me da mucha alegría que los resultados de este trabajo sirvan y sean expuestos y sean divulgados, sean dados a conocer. Entonces, pues, eso era y pues muchas gracias. Muchas gracias a los participantes, a Emma, a Janet y Jorge. Yo no sé si quieran los participantes hacer alguna pregunta, me parece bastante interesante. 3 experiencias que han aplicado metodologías participativas, cualitativas y cuantitativas, y en todas coinciden varias cosas, como por ejemplo, que es posible hacer evaluaciones innovadoras, controlando la calidad de los datos, siendo flexibles, viendo el contexto, tratando de controlar ese contexto, pero también incluyendo, como dicen, para que nadie se quede atrás. Por otro lado, tenemos un catálogo de recursos que lo acabo de compartir por el chat, donde se han recogido una serie de guías, de lineamientos, aportes, reflexiones para hacer el monitoreo y evaluación en tiempos de pandemia. Yo creo que es un documento rico con el cual nos podemos alimentar los que hacemos evaluación, y como mencionó Patricia, es un reto poder alimentar este catálogo, poder traducirlo y compartirlo en nuestra región. Dejo abierto el micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta específica o alguna reflexión final de los ponentes para poder cerrar esta sesión. Sí, Patricia. Susi, ¿te puedo pedir que pongas la última transparencia del PowerPoint? Sí. Sí, solamente compartir con ustedes unas preguntas. ¿Han recibido el catálogo? La última. Ajá. Quisiera pedirles, tengan la amabilidad, la siguiente, por favor, Susan, de brindarnos su opinión a este correo. ¿Está viendo el correo? Sí. Perú-mails en compassworld.com, que es el correo del proyecto. Si tienen la oportunidad de hojear el catálogo, nos gustaría conocer su opinión sobre el catálogo, cómo podrían dar aportes y cómo podríamos construir una comunidad de conocimiento a partir de este catálogo. ¿Sí? Y gracias por sus presentaciones. Son aportes interesantes que nos gustaría tener más adelante. Gracias, Susi. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguna pregunta? A ver, están pidiendo a ver, comparto el catálogo un ratito, nuevamente. Ahí va, por el chat. Y también voy a copiar las preguntas en el chat también con el correo para poder hacerlas. Ahí. ¿Alguna pregunta de alguien al corte? Entonces, ya. Les agradezco nuevamente a Janet, a Emma, a Jorge, a Patricia, y a todos los participantes. Igual voy a copiarles el correo un ratito. De igual manera, muchas gracias por la invitación. Un gusto de haber participado con ustedes. Un gusto saber que estamos en esos retos, que se evidencia que hay temas comunes que estamos tratando de superar. Un gusto de verla a Patricia después de un largo tiempo. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias a todos.
Pero hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Susana. Gracias, Selma. Gracias. Gracias Adiós. a todos. Hasta Gracias. luego. Adiós.